Tú siempre nos hablas de llevar el yoga al día a día, ¿cierto? ¿Cómo lo haces tú eso? ¿Cómo es que llevas el yoga al diario? Ya, no es simple. Debo decir que no es una tarea simple porque primero hay que entender cómo el yoga se refleja en nuestro día a día. Yo siempre digo que lo que ocurre en nuestro mat, es decir, dentro de nuestra práctica física, es lo mismo que ocurre en el cotidiano. Y mucha gente le cuesta visualizar eso porque vienen con esa visión de realizar una práctica física, de mover el cuerpo, de activar. Y en realidad yo siempre recalco eso de que llevémoslo al cotidiano porque el yoga es un estilo de vida. Y eso es lo primero que hay que entender. La persona que viene a practicar yoga y se enfoca solamente en lo físico, más allá de lo espiritual, en realidad nunca va a estar practicando yoga, va a estar haciendo ejercicio. Entonces, por eso yo parto diciendo que todo lo que ocurre en nuestro mat, por ejemplo, una postura de equilibrio, que muchas veces a la gran mayoría de la gente le cuesta esa estabilidad y yo veo rostros, veo cómo alguien se arruga porque no le salió cuando cae el pie, ¿cierto? Como una frustración. Entonces, visualiza eso en tu día. Por ejemplo, cuando a ti no te sale una postura, ¿cómo te sientes? Y cómo eso también ocurre, esa frustración, ¿cierto? En tu cotidiano. Por ejemplo, tú tenías ganas de hacer algo, no sé, y no te resultó en tu día y te frustraste. Pucha, no me salió. Ahí ya lo verbaliza. Dentro de la práctica de yoga, por lo general, uno no dice nada, pero las caras dicen mucho. Y yo veo muchas caras. Bien. Entonces, y ahí sale como el tema del ego, de, de que necesito hacerlo. Yo siempre les digo, si no puedes hacer una postura, haz la variación y nadie quiere hacer la variación. Entonces, ahí está la inmediatez también. Mm. Y cómo eso se refleja en la inmediatez del día a día. Por ejemplo, hay gente que su enfoque es bajar de peso, pero cuando no ve cambios en una semana, lo deja, lo abandona. Por ejemplo, cuando quieres un proyecto a nivel laboral y no te resulta, sobre todo la gente que emprendemos, y debo admitir que de repente cuando a mí no, en realidad no me pasa eso, pero yo soy como muy de perseguir las cosas y de repente paso ese otro límite, ¿cierto? De forzar hasta que resulte, Mm. ¿ya? Entonces ahí está como abandonar o sobrepasar. Y eso es un reflejo del día, que muchas veces nos vemos y que el yoga te lo muestra. Sí, yo creo que es verdad lo que dices, Jo, como muchas veces estamos practicando, ¿cierto? Y sentimos esa frustración, ya como no logré tal postura, o se me cuesta mucho, o no tengo la flexibilidad aún para lograrla, pero yo creo que ahí también se ve cómo uno lo vive día a día, ya, porque finalmente uno día a día también enfrenta frustraciones. Y lo hemos hablado en otras oportunidades, como que no hay que evitar las emociones, sino que un poco cómo las manejo, cómo las voy a llevar, ¿cierto? Entonces, en cómo voy a llevar dichas emociones, algo que puedo ver, al menos en mí, yo tampoco soy de darme por vencida muy rápido. Entonces, en general, cuando algo me frustra, lo vuelvo a intentar. Ya no sé si se me ven en la clase, pero porque tú nos ves desde afuera, entonces Claro. también veo otras cosas. Pero en general yo vuelvo a intentar hacerlo después. Como que lo hago la primera vez, ya no funcionó, y después la siguiente vez que quizás repetimos la postura, lo vuelvo a intentar a ver si sale mejor. Ya, y es un Claro, poco como lo llevo a la vida. Ya, exacto. cuando algo no funciona o no me sale, lo vuelvo a intentar nuevamente. Ya, pero eso tiene que ver con el manejo de cada uno de la frustración. Ya, probablemente también te has encontrado con algunas personas que vienen a practicar yoga y que a la primera que algo no les sale no vuelven. O vienen solo a una clase y no los ves más. ¿Ya? Totalmente. Incluso con ser que pueden haber pagado todas las clases del mes, no vuelven a venir porque es mucha la frustración que sienten con esa práctica. ¿Ya? Entonces, y eso también a la vida. Lo más probable es que si algo les frustra, no les gusta, no les parece, se van, lo dejan y no lo Exacto. vuelven a intentar. Y no solamente en la práctica física, si bien, claro, ahí hay una frustración a nivel
físico, de capacidades, ¿cierto? Que yo siempre he dicho, deja tu ego de lado y practica según tus capacidades de ese día, porque hay veces que a lo mejor el día anterior te salió y ese día no, y ¿qué pasa? Que como antes me salía, no quiero hacer la variación porque yo puedo hacerlo, yo sé que puedo hacerlo, pero hay otras limitaciones también, como por ejemplo el cansancio, y que muchas veces uno no lo ve como una limitación. Ese día tú tienes que aceptar, ¿cierto? Que a lo mejor tienes que pausar, tienes que descansar, tienes que hacer menos posturas dentro de esa misma práctica que te estoy guiando. No pasa nada si el resto sigue y tú pausas. Está la comparación también ahí. Y ahí aplicamos lo primero que hemos hablado del yoga, que dentro de las ramas son los yamas, niyamas, que son las primeras dos ramas del yoga. Y en uno de los yamas está la no violencia. Y la no violencia no solamente en no pasar tus límites, por ejemplo, no sé, muchas veces cree que ya, porque no llevo mucho tiempo o no he practicado nunca, esa ya es una primera limitación porque tu cuerpo está rígido y hay que aceptarlo. Pero también está esa limitación del cansancio, que ya llevo muchos años practicando, pero ese día justamente me sentía cansada y necesita pausar. Si yo no pauso, estoy contra eso, estoy forzando, estoy siendo violento conmigo. Por ejemplo, cuando yo me siento cansada porque estoy con mi periodo menstrual y que me pasa mucho y que ya me he dado cuenta, y ahí entra la aceptación, ¿cierto? Em, Entender que esos días vas a estar más lento, por ejemplo. Entonces, si te fijas ahí ya hay una comparación entre la práctica física y algo cotidiano, que en las mujeres nos pasa a todas. Bueno, no sé si a todas les pasa que se cansan. Yo sí siento que me baja mucho la energía, me da mucho sueño. Y recuerdo esta semana que fui a ver a una amiga, eh, y esta semana sí estaba con mi lunita, mi periodo menstrual, y ya llevaba tiempo trabajando en mi periodo de la aceptación. Bien, entonces ese día me levanté, me levanté tarde, por lo general quiero levantarme temprano para poder hacer todo el listado de cosas que uno quiere hacer, ¿cierto? Y no pude. Quería grabar, quería hacer un montón de cosas y no pude. Y partí con la queja. Pucha, es que no me puedo levantar temprano porque estoy con mi periodo, me siento cansada. El día anterior me fui a hacer yoga allá en Las Condes, entonces eso también me ha generado un cansancio mayor, sobre todo si estoy con mi periodo. Me encanta todo lo que estoy haciendo, pero aún así me genera un cansancio y eso es normal. Y eso hay que aceptarlo Ujú. y escuchar. Entonces después yo tenía que ir a ver a una amiga para ir a dejarle el tambor que me habían prestado. Y en ese trayecto hacia ver a mi amiga, dije, gratitud, cambia esa queja por gratitud. O sea, gratitud porque tienes la posibilidad de manejar tus tiempos, porque tú eres dueña de tu tiempo, yo, porque soy independiente, porque me puedo dar esos espacios que si estoy cansada, me puedo levantar más tarde. No todos lo tienen. Entonces, gratitud a que puedes ir, si no te sientes tan bien, ir a conversar con una amiga un día de semana en la mañana. ¿Cuántos tienen esa posibilidad? La gratitud y la aceptación. Si te fijas, ahí ya estoy practicando yoga, porque la gratitud es parte del yoga, la aceptación es parte del yoga. Y muchas veces no lo vemos. Y también el uso de esas palabras, ya muchas veces en este sentido de la no violencia, ¿cierto? Verbalmente somos súper agresivos con nosotros y con los demás y no lo visualizamos, como que simplemente agredo al otro o me agredo a mí misma, como he escuchado mucho, no sé por qué la última semana, como soy súper flojo, ¿ya? Pero eso es súper agresivo, sobre todo por lo que consideramos flojo, a nivel social, a nivel cultural y también en cada familia, lo que es una persona floja, Exacto. ¿cierto? Creo que en ninguna parte es una característica positiva. Entonces, que esa persona se diga a sí mismo flojo también es un acto de violencia a sí mismo, Mm. ¿ya? Entonces, en distintas situaciones
encontramos muchas veces que traspasamos nuestros propios límites físicos, verbales, ¿ya? Y nos agredimos a nosotros mismos en distintas formas. Y por ejemplo, cuando hablabas del tema del periodo menstrual, sí pasa mucho, ¿ya? Este tema como de tengo que hacer todo igual, ¿ya? Y hoy en día obviamente muchas personas hablan de los ciclos, ¿cierto? Femeninos, y también como en esa etapa, por ejemplo, se recomienda no hacer muchos ejercicios de fuerza, Exacto, respetar el cuerpo, descansar más, y quizás dejar espacios para otras cosas que en otras épocas del mes no se dan. exacto, ¿Ya? Entonces, respetar eso y aceptarlo y entender que es parte de nosotros y que un poco vamos a vivir con eso siempre, ¿ya? O sea, hasta cierta edad, obviamente, pero es algo parte de nuestro ciclo femenino y en eso también aceptar que somos mujeres, exacto. ¿ya? Porque vivimos en un mundo masculino un poco, Mm, ¿no? Que busca constantemente producir, generar, pero que en ese ciclo masculino no se considera eso. Ya en el ciclo masculino no hay épocas de descanso, ¿cierto? Aunque también los hombres necesitan descansar, pero no por algo biológico, nosotras sí. Por eso es que mucho tiempo también se abrió la discusión de licencias por el periodo menstrual, ¿ya? Pero no se da. ¿Por qué? Porque los hombres no lo necesitan, son las claro. mujeres las que lo necesitan, por eso mucho se moviliza por ese tipo de derechos, ¿ya? Entonces, tiene que ver con aceptarnos y entender que va a ser así en ciertos momentos. Hay que considerar también el tema de la moderación. Por ejemplo, yo creo que el ciclo femenino que justamente estamos abordando es un clave ejemplo de practicar yoga con respeto. Y la moderación, sí, hay semanas que tú vas a estar súper activo y que de hecho yo he estado trabajando en visualizar mi ciclo menstrual, algo que deberían, yo creo, enseñarnos también siempre, desde chicas, desde que tenemos nuestro periodo, saber descubrirnos, ¿cierto? Ahí está también la autoobservación, el autodescubrimiento y para poder respetarnos también. Y la moderación, ¿cómo entra ahí dentro de este momento? Hay semanas que yo sí, check, 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 puedo hacer todas las tareas que había anotado para hacer ese día. Pero justamente estas 2 semanas, que es el ciclo premenstrual y menstrual, me baja la energía, no puedo hacer todo. Entonces, más que estar chequeando, estoy colocando X, no hice, no hice, y ahí genera también un estado de culpa en mí. Entonces, aceptar que a lo mejor no puedo hacer todas las tareas esa semana y quizás organizar también. Tirar todo lo que necesito hacer para el mes dentro de las semanas activas y en las semanas más inactivas, hacer menos y aceptar que tienes que hacer menos. Aceptar que tienes que pausar, que tienes que descansar. Entonces, ahí ya entra también uno este sería un llama, ¿cierto? El tema de la moderación, ¿cierto? Para De no ser regular, violento. claro. Y también un poquito las perspectivas que cada uno tiene, ¿ya? Porque hay para mujeres que el periodo es una etapa muy compleja, ¿ya? Súper difícil. Y hay para otras que no lo es, ¿ya? Que resienten muy poco el periodo menstrual, ya sea porque tienen menor flujo, porque hormonalmente no les afecta tanto, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la verdad de cada uno. ¿Ya? O sea, cada uno tiene su verdad y su momento, ¿ya? Y eso es algo muy de perspectiva, ¿sí? Yo no siento lo mismo que el otro siente en ese ciclo y a veces nos comparamos un poco. Y debo decir que algo que a mí me pasó mucho tiempo. Yo tenía amigas que sufrían mucho sus periodos menstruales, yo no, y me pasa mucho decir, ya, pero ¿cómo tanto? Si yo Ya, paso lo mismo y no me tiro a la cama y no digo que no puedo salir porque estoy con mi periodo, ni, ay, es que tengo que andar con tanto. Entonces, a mí no me pasaba, pero esa era mi verdad, no la claro, verdad del otro, ¿sí? Entonces, desde ahí también entender que muchas veces me comparo con el total. otro, comparo mi realidad, que es muy particular en cada uno, ¿ya? Por eso es que también, por ejemplo, en las terapias siempre hablamos de que cada terapia tiene que tener sus propios tiempos, periodos, ¿cierto? Y objetivos particulares. Pueden llegar dos personas con la misma dificultad, pero no vamos a tener probablemente los mismos objetivos Exacto. ni el mismo trabajo terapéutico
aunque sean personas con problemáticas muy similares, porque tampoco son las problemáticas tan iguales en todas las personas. Entonces, tiene que ver con eso, con que la verdad también tiene que ver con una perspectiva y con esa realidad que yo vivo también no es la misma para todos frente a la misma situación que en este caso que estábamos hablando del periodo menstrual. Claro, y ahí hay que ser empático también. Y por ejemplo, pasa mucho esa lucha entre hombres, mujeres por esto mismo, porque ellos no viven un periodo menstrual, nosotras sí. Hay mujeres que les duele, otras no. Hay mujeres que les da sueño, porque quizás a ti no te da sueño, a mí sí me da sueño, ¿cierto? Y lo mismo, o sea, de cómo te estás hablando a ti mismo. O sea, ¿cómo no vas a poder hacer las cosas que quieres hacer? Que es lo que yo me autodigo y Claro, que estoy tratando de también integrar esa amabilidad en mí, ¿cierto? Y eso es parte de la práctica de yoga y que muchas veces no lo vemos. Lo mismo que te decía, o sea, si yo fuerzo en una postura, fuerzo en la vida. Si yo fuerzo en una postura, quizás estoy forzando en mi periodo menstrual. Entonces, ¿y te estás escuchando? Esa es la gran pregunta, para no pasarnos a llevar, que es una de las cosas principales que nos enseña el yoga. finalmente no presionarse, ¿ya? Eh, Muchas veces con las expectativas, con lo que queremos hacer, ¿cierto? Propias y también familiares, sociales, nos presionamos a cumplir ciertas cosas, Mm, siempre, ¿ya? Como que nos estamos presionando a cumplir, pero muchas veces la situación no está para cumplirlo y no por eso deberíamos sentirnos culpables, como decías. ¿Ya? No somos responsables de todo en nuestra vida. A veces lo sentimos así, ¿ya? Como que todo lo que nos pasa es por nuestra propia culpa. total. Y no, a veces tiene que ver con los otros, con las situaciones. Y si no genero un equilibrio en esa evaluación que hago de la vida, un poco de mi día a día, siempre va a haber un dejo de culpa, que no logré o como dices tú, que me sobreexigí. Entonces al final no Mm, estoy haciendo nada bien, porque si lo dejo de hacer me siento culpable y si hago mucho me sobreexigí, entonces también estoy haciéndolo mal. Entonces la mm, idea es buscar también equilibrios, ¿ya? Como decías tú, la moderación. Buscar ese espacio donde no es uno o lo otro, sino que ambas un poquito. total. Y ahí entra mucho el tema de la disciplina, que habíamos hablado que la disciplina es algo respetuoso dentro de la práctica de yoga, ¿ya? Porque si bien no significa que si me siento más cansado me postergo, ya que mucha gente piensa eso, no, me siento cansado, no voy a ir a hacer mi práctica de yoga. Y yo siempre les he dicho que a lo mejor ya no vas a asistir a la práctica presencial o online, estás cansado, pero a lo mejor haz alguna postura de yoga, como la postura del niño, que te invite al descanso. Haz alguna respiración y te invite a la calma, si es que estás así. Que no sea una postergación de hacer nada. Y ahí entra uno de los cuatro acuerdos, que no sé si has leído ese libro. Ese libro habla de que uno tiene que ser capaz de hacer lo máximo que puede. Y lo máximo significa sin pasar a llevar tus límites. Es decir, no postergarte, pero hacer lo máximo que puedes en ese día. Y por ejemplo, si ya lo llevamos a la menstruación, ¿cierto? El ciclo de la mujer, si te sientes cansado, haz lo máximo que puedes ese día. ¿Y qué sería tu máximo? Postura del niño, una torsión, algo que movilice suave tu cuerpo, no más de 10 minutos. Ese es tu máximo, pero lo hiciste y no te postergas. Claro, y no sentir esta sensación también de un poco de depender de ciertas actividades. Muchas veces como no fui a yoga, no hice nada, ¿ya? Y pasa mucho esa sensación. A mí me pasaba mucho al inicio que me sentía muy culpable si no Mm, cumplía como un poco con estas clases, como no estoy cumpliendo, entonces no lo hice, ¿ya? Pero finalmente también hay que aprender a soltar las cosas, ¿ya? sí, Importante no apegarme a los planes que yo tengo, ¿sí? Tener esa flexibilidad, ¿ya? Porque hay situaciones que van a ir generando cambios en el plan. ¿Sí? Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen planes de viajar, pasa una situación económica y no pueden viajar en ese momento y no por eso vamos a sentir culpa,
¿ya? Lo mismo con el yoga. Si, como tú dices, si no pude practicar hoy día, quizás por tiempo, por cansancio, por distintas cosas, mañana lo sigo, ¿ya? O hago una postura más simple, quizás, ya que físicamente no me va a sobreexigir o menos tiempo, como tú siempre nos dices, el saludo al sol no toma mucho Mm. tiempo, ¿ya? Y puedo mantener quizás la práctica de yoga sin necesidad de ir a la clase, ¿ya? Entonces, todas esto que hemos ido hablando nos acerca al yoga en el día a día y que al final no tiene que ver solo con una práctica física, sino que es mucho más que eso y tiene que ver también con un autoconocimiento en distintas áreas, tanto de cómo me conecto con el mundo y cómo conecto conmigo frente a ese mundo. Total. Y entender que si bien hablamos de la gran mayoría de los yamas y niyamas, que nos enseña de alguna manera a integrar el yoga a nuestro día a día, aquí dimos un ejemplo clave, muy fuerte, ¿cierto? Entender también que el yoga se practica desde la presencia y ser presente en cualquier situación, que si estoy, por ejemplo, hablando contigo, no disociarme y estar en otro lado, ¿cierto? Si estoy tomándome un café, sentir ese café y que muchas veces nos olvidamos de esa presencia porque estamos tomándonos el café mientras estamos trabajando, mientras estoy haciendo y pensando otra cosa. Y eso hace caos mental, ¿cierto? Genera un desorden y que después se visualiza en nuestro desorden, en nuestro espacio, por ejemplo. A mí me pasa que cuando empiezo a meterme muchas cosas en mi vida, en mi día a día, mucha actividad, no me da espacio, por ejemplo, para ordenarme, ¿cierto? Hay gente que de hecho entra en depresión por eso mismo y se olvida del propio aseo, Ujú. ¿cierto? Es cierto. Y eso es parte de la pureza también dentro del yoga, el orden y el aseo personal, el aseo del entorno, parte del amor propio. Entonces, para poder integrar y respondiendo ya más simple tu pregunta inicial de cómo integrar el yoga a tu día a día, es ser consciente y vivir en presencia. Consciente para ir viendo dónde estoy siendo agradecido, dónde estoy trabajando en moderación sin pasar mis límites, dónde estoy aceptando y soltando el control, ¿cierto? Entonces, integrar los llamas y niyamas y en general, ya esta es la parte uno de cómo integrar el yoga en nuestro día a día, pero también está las 8 ramas del yoga que se habla dentro de las clases que vimos el mes anterior, ya, pero de a poco. Tampoco se trata de integrarlos todos. Y aún así, si tú analizas cualquier situación de tu vida, te vas a dar cuenta que varias de estas las vas a estar integrando, sí o sí. Entonces la idea es ser conscientes de poder también darme cuenta, cuando me doy cuenta, como me estoy hablando, por ejemplo, que pucha, que eres floja, que no te levantaste temprano, pero acepta, estás en tu periodo, estás más cansado, acepta. Y me doy cuenta que me estoy hablando mal, el primer paso es darme cuenta para poder cambiar esa forma en que me estoy hablando, por ejemplo. Eso es yoga. Entonces, esa es la invitación, en realidad, que nos observemos, que te observes y empezar a ponerlo en práctica. Y una de las cosas que también leía dentro de los 4 acuerdos es que si no lograste hoy, y que también lo hemos dicho, partes mañana. Si no lo lograste de nuevo hoy, partes mañana. Y algo muy bonito que me pasó en esa lectura de los 4 acuerdos, habla de poder integrar los 4 acuerdos en general. Nosotros estamos hablando de integrar el yoga. Siento que integrar los 4 acuerdos también fomenta la integración de la práctica de yoga en tu día a día. Es es una lucha constante, diaria, porque hay días que no lo vas a lograr y hay días que sí lo vas a lograr. Y por casualidad puse la postura del guerrero en la práctica de este mes. Y él, en el libro de los 4 acuerdos, habla del guerrero para la lucha de la vida, para poder integrar los 4 acuerdos. Y yo puse el guerrero para integrar el yoga en tu día a día. Así que fue algo así como que se fue conectando todo. Es hermoso como cuando estamos preparando un tema
el universo también te está entregando herramientas para poder enseñarlo. Y que no solamente quede en la enseñanza también, podamos también nosotros practicarlos. Y desde ahí, no olvidarte que si no practicaste físico, lo más probable es que hayas practicado a nivel diario, conciencia. Eso se le llama el karma yoga, el yoga de la acción, el yoga de la causa y del efecto. Bien, todo tiene su consecuencia. Y la idea es poder pasar del yoga hatha, que es el yoga físico, al yoga karma yoga. Bien, esa es como la invitación. Me parece excelente porque nos damos cuenta que podemos integrar el yoga en el día a día, tanto, como decía antes, para conectar con nosotros internamente y también para conectar con otros, ¿ya? Y desde ahí no traspasar nuestros límites, no maltratarnos, ¿cierto? Y tratarnos con amor, que al final eso es lo que buscamos todos y desde ahí vivir. En ¿Sí? plenitud.